Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la cuarta clase del curso. Mi nombre es Noelia Florín y en esta oportunidad nos centramos en las estrategias de intervención y perspectiva de género. En esta clase nos proponemos incentivar a las y los participantes a reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas y a la equidad de género, como un proceso de transformación social que genera espacios de aprendizaje más justos y democráticos para todos, todas y todes. Para comenzar, vamos a definir lo que algunos autores hablan sobre prácticas pedagógicas. En el caso de Saccagnini, entiende como aquella productora de sujetos a partir de otros sujetos, es decir, que son mediaciones que surgen a partir del rol del sujeto pedagógico que se relaciona con otros. El primero de ellos es ubicado como una persona definida por la entidad escolar, comunitaria, de salud, etc., que es capaz de aproximarse a realidades complejas con las intenciones de aportar su propia perspectiva, amplia, profunda, a las comprensiones de otro individuo en proceso de transformación. También tenemos otra definición sobre prácticas pedagógicas de la que habla Chevalier y dice que es aquella capacidad que posee y caracteriza a docentes o facilitadores de transformar el saber del cual es propietario intelectualmente al saber que es posible de ser enseñado por medio de una despersonalización de su conocimiento para que otros, otras, otros se apropien del mismo. Es lo que hemos conocido también como transposición didáctica, aquellos conocimientos científicos, intelectuales, que puedan ser transmitidos a otras personas. En consecuencia, todo facilitador, facilitadora, puede identificar positivamente aquella gama de prácticas pedagógicas que a lo largo de su experiencia le han resultado más eficientes en cuanto a la calidad didáctica, significativamente más eficientes y pertinentes dentro de lo que es necesario en las experiencias áulicas, e inclusive a partir de estas evaluaciones personales del formador o formadora. Así poder diseñar en las prácticas esas réplicas que le han dado resultado en otras experiencias. Es decir, que un trabajo de reflexión y autoevaluación que permite el crecimiento en las personas que se educan y en el educador y en la educadora. Ahora vamos a ver cómo se concibe la práctica pedagógica. En un comienzo es concebida como el momento del acercamiento del docente o facilitador a las otras personas. También es como la puesta en escena de un saber adquirido, como el espacio propicio para la postulación de alternativas pedagógicas y didácticas que tienen como finalidad procurar nuevos espacios de aprendizaje, como el reconocimiento de los imaginarios que se tejen en torno al fenómeno educativo, como la materialización del modelo pedagógico sociocrítico, son todo lo que conlleva a lo que se relaciona con una práctica pedagógica. Ahora bien, sigamos con la perspectiva de género. Al hablar de género, abordamos un concepto relacional que abarca a mujeres, varones y a las formas en que se relacionan. Alude a una construcción social, cultural, que se da a partir de la diferencia sexual entre unos y otras. Faur nos dice: el género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social. Influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redundan en el modo diferencial en que hombres y mujeres
pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide sustancialmente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y varones. Como hemos visto en clases anteriores, inicialmente el género como concepto teórico surge de los ambientes militantes feministas y posteriormente académicos para analizar las desigualdades entre varones y mujeres, dado que hasta ese momento se justificaba y legitimaba a partir de las diferencias biológicas entre unos y otras. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. Podemos decir que el concepto de género abre y cuestiona verdades absolutas y que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En los últimos años, las distintas teorías que trabajan con la perspectiva de género se vieron enriquecidas con la presencia del movimiento de LGTBI+, los estudios incipientes sobre las nuevas masculinidades y la aparición de la llamada teoría queer. La perspectiva de género es un punto de vista a partir del cual se visualizan distintos fenómenos de la realidad, teniendo en cuenta las implicancias y efectos de las relaciones de poder entre géneros. Esta perspectiva está presente en el ámbito académico, en movimientos feministas, en organizaciones ciudadanas, organismos públicos, en leyes y en políticas públicas. Aplicarla exige un constante cuestionamiento de los estereotipos y asignaciones de género. La perspectiva de género es una herramienta que ayuda a comprender nuestras vivencias del día a día, que influyen acciones que enfrentan las desigualdades de género y también requieren voluntad para transformar nuestra realidad. La perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. El propósito de la incorporación de la perspectiva de género en las prácticas pedagógicas es entregar herramientas dirigidas a educadores, educadoras, facilitadores, facilitadoras, para promover un trabajo que respete justamente las diferencias y promueva una cultura de derecho e igualdad de oportunidades. Ahora nos preguntamos quiénes son los responsables de garantizar la igualdad de género. Como podemos ver en el primer gráfico, hay una relación entre diferentes actores en un entramado: gobierno, alumnos, docentes, escuelas. Esta visión es desde la educación formal. Para ello, el Estado es el responsable de la aplicación del derecho a la educación y a la no discriminación. Deben considerar las implicancias de género en la asignación de recursos, la igualdad de género en los salarios, en cómo se hacen los nombramientos de los profesionales, los programas de libros de texto libres de cualquier sesgo de género, los programas de formación docente sensibles al género y las instalaciones escolares sensibles al género. La escuela es una institución social que en su cotidiano recibe y da la bienvenida a niños, niñas y adolescentes en el marco de una política de cuidado y de reconocimiento del otro. Garantiza, en representación del Estado, la inclusión y el acompañamiento de la trayectoria educativa de todas, todos, todes, les estudiantes, para que puedan acceder, permanecer y finalizar la educación obligatoria. Las instituciones educativas, como instancia socializadora, compleja y dinámica, en la que coexisten, en tensión, representaciones de géneros diversas, es un ámbito de lucha,
resistencia y creación de normativas, valores y prácticas legítimas, normales y transgresoras. Más que un espacio social cristalizado, la escuela puede comprenderse como un ámbito que construye y reconstruye significados socioculturales y nuevos sentidos. Los y las estudiantes también tienen la responsabilidad de comportarse de forma tal que no afecte el derecho de los demás en cuanto a la educación. La forma en que los educandos se perciben a sí mismos y proyectan su papel en la sociedad está moldeado, en cierta medida, por lo que experimentan justamente en la escuela, incluyendo la manera en que están representados, por ejemplo, en los libros de texto, en sus diálogos, en sus vivencias cotidianas. Los docentes, las docentes, les docentes, como representantes de utilizar prácticas de instrucción inclusiva y enfoques disciplinarios justos y de promover debates activos sobre cuestiones de géneros. Las familias, como responsables de asegurar que no haya discriminación en la selección de niños, niñas, adolescentes que van a la escuela y de proporcionarles igual apoyo y estímulo sin importar su género. Todos nosotros, como miembros de la comunidad o como profesionales, somos responsables del seguimiento de gobiernos, de las escuelas, de maestros, para desafiar los estereotipos y asegurar que la discriminación no se tolere. La escuela y la familia son importantes agentes de socialización para los educandos y la sociedad. Ambos tienen el encargo social de educar en la cultura de la paz y en la igualdad entre los géneros, construyendo conjuntamente valores y patrones no sexistas en las personas. Los actores de la educación debemos evitar, por medio del lenguaje, del trato, los juegos, enseñanzas u otras prácticas, que se refuercen los estereotipos de género. Para la construcción social con perspectiva de género, Camacho señala que hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o inferiores. Respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas significa ser abiertos a la diversidad. La diferencia no implica que seamos inferiores o superiores. La desigualdad está en el hecho de que no se respeten esas diferencias. Los docentes, las familias, comunidades, instituciones y diversos agentes de socialización tienen el encargo social de educar las relaciones sociales entre los seres humanos que en ellas se forman. Al mismo tiempo, constituyen vías a través de las cuales se transmiten estereotipos de género en sus bagajes históricos y culturales. Pero también se convierten en elementos determinantes de cambio en la superación de ellos. Podemos deducir que la perspectiva de género supone una toma de posición política y científica frente a la opresión de género, por lo cual los responsables de garantizar la igualdad de género somos todas, todos y todes. Ahora nos centraremos en las estrategias de intervención. Una estrategia de intervención es aquel conjunto de actividades cuyo desarrollo está enmarcado en un proceso de optimización del aprendizaje, en el que desde el propio planeamiento se tome en cuenta las bases tanto neurológicas como psicológicas, pedagógicas, sociales, para el desarrollo de las actividades que conforman esa estrategia. Podemos decir que es un conjunto de procedimientos, de pasos, de habilidades que se emplean en forma intencional para aprender algo en forma significativa. Puede incluir varias técnicas, operaciones o actividades. Persigue un propósito determinado que está en relación con el aprendizaje y con la resolución de un problema.
Tiene una intervención de naturaleza formativa orientada a la prevención. Desde el punto de vista preventivo, la intervención educativa implica actuaciones efectivas que eviten y que disminuyan o que eliminen la aparición de situaciones problemáticas, que esto suponga un agravamiento de las mismas o que constituyen el desencadenamiento de otras nuevas. A su vez, esas estrategias de intervención tienen que ser específicas a lo que se desea y flexibles a que puedan cambiar a lo largo del proceso. Estas estrategias de intervención tienen un tiempo determinado de duración y son susceptibles a su revisión, a su evaluación, y tienen como objetivos principales que sean un espacio de debate donde se den estas estrategias de intervención, que den la posibilidad de favorecer el diálogo, que sirvan para recibir y analizar información de interés y actualizada, para que puedan reflexionar sobre nuestras conductas y ensayar reacciones frente a los problemas y conflictos cotidianos previsibles, que también se puedan analizar los valores y pautas de comportamiento que sustentan nuestras conductas de relación y protección con otros, otras y otros. A su vez también establecen de forma socioparticipativa estrategias de prevención, de protección, de potenciación y de promoción. Los campos de la intervención educativa, sociocomunitaria, pueden ser variados. Por un lado, están los relacionados con la educación no formal o la educación popular, con la educación informal, que es la que se da en los ámbitos en relación con las familias, con los clubes, en las intervenciones psicopedagógicas, en las intervenciones socioeducativas y, como hemos hablado, en la educación formal. Las estrategias de intervención han de potenciar, posibilitar y responder a determinados aspectos. Uno de los más importantes es la comunicación, que ha de favorecer la interacción bidireccional entre los miembros del grupo, desde un diálogo que sea constructivo y regenerativo. Tiene que haber una apertura y una flexibilidad. No ha de posibilitar diversas estrategias sin limitarse a un enfoque o a un modelo predeterminado. Tiene que haber a su vez también una amplitud y una comprensión, pensándose para abarcar a sujetos muy diversos, intentando llegar al mayor número de participantes con la mayor cantidad de temas posibles. Tiene que ser pertinente, es decir, que tiene que ser acorde con las características socioculturales y el nivel formativo de los participantes. Tiene que haber una coherencia, es decir, que tiene que concordar con el planeamiento global metodológico y los principios de intervención psicodidáctica asumidos para estas intervenciones. Tiene que haber una adecuación basándose en las convivencias, en las vivencias, en las experiencias, en las actitudes, en las habilidades y en los conocimientos previos que se tiene de los participantes. Tiene que haber una continuidad y a su vez tiene que ser con una cierta progresividad. Es decir, que tiene que ser una secuencia lógica, tratando de evitar las rupturas y los saltos durante el desarrollo, aumentando gradualmente la dificultad. Tiene que haber también una individualización, es decir, que tienen que ir amoldándose las posibilidades, las limitaciones y las preferencias personales, teniendo en cuenta cada uno de los participantes. Tiene que haber un refuerzo y una generación de capacidades. Han de apoyarse en el refuerzo de los logros y las posibilidades que tienen los participantes. Todo programa de intervención debe referirse a un contexto dado y atender a unas necesidades concretas. Por tanto, no se puede seguir recomendaciones que se sigan al pie de la letra,
sino lo que podemos dar son sugerencias o alternativas en un determinado modelo. En este caso planteamos 4 tipos de estrategias, como ser el diagnóstico, el diseño y la organización, el desarrollo y la evaluación. Dentro de la estrategia de diagnóstico, el plan de trabajo debe contar con un conjunto de estrategias orientadas al conocimiento y seguimiento del contexto de intervención. De este conocimiento y de su análisis saldrán los aspectos, los objetivos o propósitos y la información necesaria para orientar el conjunto de las decisiones que hemos de tomar a lo largo del diseño y del desarrollo de las mismas. A partir del análisis del contexto y de las expectativas que habremos de sondear en la fase de diagnóstico inicial, emergerá la propia justificación de la necesidad de su existencia en cuanto al programa o al proyecto y del tipo de intervención que requerimos. Dentro de las estrategias de diseño y organización, que pueden también llamarse de formulación, una vez que hemos hecho lo que podríamos llamar en la etapa inicial un mapa de contexto o de intervención, podemos comenzar a diseñar contemplando los elementos que son más significativos en todas las intervenciones socioeducativas, como son los objetivos, los contenidos, las actividades, la metodología, los recursos, los materiales, las personas, el tiempo, las maneras de agruparse, entre otras. Algunas de estas decisiones son particularmente relevantes para el buen desarrollo. Debemos prestarle una atención bastante especial a muchas de ellas, a diferencia de otros procesos de intervención educativa. En lo que refiere a lo sociocomunitario, es muy importante manejar diferentes relaciones con los contextos, con las organizaciones cercanas, con referentes, con diferentes actores. En la línea del planeamiento entre el diagnóstico, el diseño y la organización deben presentarse siempre en forma flexible para poder de esa manera facilitar los cambios necesarios a lo largo de lo que después será su desarrollo. Otra de las estrategias es la de desarrollo, o la que se llama también de ejecución, donde se pone en marcha este plan, este proyecto. En este caso el desarrollo, como dijimos, es la puesta en práctica del diseño y de la organización de lo que hemos pensado. Acá las estrategias que se describieron en el proceso anterior ya se pueden comenzar a poner en marcha. Y por último tenemos lo que son las estrategias de evaluación. La evaluación no ha de considerarse como una fase solamente final, sino integrada a lo largo del proceso. Aunque también nos detendremos seguramente en todo proyecto en un informe final para poder reflexionar y recapitularizar, y también en cuanto a los resultados alcanzados, la participación y otros aspectos. También es bueno y enriquecedor tener mecanismos de seguimiento que puedan asegurar una evaluación adecuada y sostenida a lo largo de todo el proyecto. Las estrategias de intervención es un trabajo de gestión explicitado en un documento, en un proyecto, en un plan, donde se expone el conjunto de líneas de acción desarrolladas por los interventores, facilitadores, para sustentar y solucionar algunas problemáticas específicas. Esto implica todo un proceso inacabado, enriquecedor y dialéctico. Ya habiendo realizado un recorrido por lo que podemos considerar las prácticas pedagógicas y lo que son las estrategias de intervención, nos vamos a centrar ahora
en proponer algunas experiencias educativas que favorecen la equidad de género. Y para eso vamos a tener en cuenta dos grandes significados, entendiendo que la equidad es el reconocimiento de la diversidad del otro, la otra, el otres, para propiciar condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada persona. Significa justicia, es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano. Sexo, género, clase, religión, edad. Es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la discriminación. Y cuando hablamos de género, es el conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones sociales que cada cultura construye tomando como base la diferencia sexual. Al emplear el concepto de género, se designan las relaciones sociales entre los sexos. En otras palabras, es el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada y por lo tanto construida socialmente. A continuación, les compartimos estas tres propuestas en formato video. Uno es un corto educativo sobre la igualdad de género, el otro es un video que habla sobre buenas prácticas docentes y el último es una pequeña actividad realizada con niños llamada Sin Mochilas. Espero que hayan disfrutado de todo este recorrido y desde ya muchísimas gracias y deseo que terminen muy linda la cursada.